Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos para más una clase de biología. Bueno, acomódense, saquen sus lapiceras, sus bolígrafos y todos que tengan de color, porque hoy vamos a dibujar un montón. No hay mucho contenido escrito, sino que es todo un poco más visual, pero les voy a dejar un apunte escrito también, así pueden ubicarse, ¿sí? Bueno, el tema 3, la sesión 3, es organización general de las células. Y yo no sé qué me pasó, pero lo escribí en portugués, así que lo voy a borrar. Perdón. Hace poco desperté y me pasó eso. Bueno, lo escribo otra vez. Bien, ahí estamos. Bueno, ¿qué es la célula? Hablamos en nuestra primera aula. La célula es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. Otra vez, la célula es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. Así como los átomos, para los componentes químicos, son sus unidades básicas, sus componentes estructurales, así también es la célula para el ser vivo. Y si es un ser vivo más complejo, pluricelular, para el organismo completo. También podemos decir que esta célula, como una unidad básica de estructural y funcional, también tiene compartimentación. Hoy nos vamos a detener en todo lo que es la compartimentación de las células, ¿sí? Tanto de las procariotas como de las eucariotas. Vamos a empezar por las procariotas, ¿sí? Bueno, empecemos entonces. Las bacterias son seres muy simples, ¿sí? Primeramente, los procariotas tienen una pared celular. Esa pared celular es rígida y consta de dos capas, la interna de peptidoglicano y la externa de una membrana, otra membrana externa, ¿sí? Bueno, yo les voy a dibujar cada componente y sepan que hay dos tipos de bacterias, ¿sí? Y estos dos tipos están determinados por la organización de la pared celular y de la membrana de las bacterias. Pero vamos a ir a uno por uno. Bueno, acá les dibujé lo que sería la membrana, ¿sí? Y ahora vamos a dibujar la pared celular. La pared celular se encuentra afuera. No tiene las ondulaciones, sí es una estructura lineal. Bueno, hay dos cosas que clasifican una bacteria siendo gram positiva o gram negativa. Eso lo voy a poner acá al costado. Perdón. Mira, eso estaba activado. Bien. Las gram positivas, ¿sí? Bueno, las gram positivas son las bacterias que tienen
en su membrana, que está organizada así, los fosfolípidos, y su dupla capa de fosfolípidos, y arriba de esta membrana está la pared celular. O sea, acá se encuentra la pared celular. Esta sí de peptidoglicano. ¿Sí? La de lipoproteína. Y esto lo voy a escribir acá. Bien. Ya las gram negativas están organizadas más o menos así. Tienen dos membranas. Eso lo voy a poner acá. Un poquito menor. Ahí estamos. Tienen dos membranas. La cagué. Tienen dos membranas. Pero en uno de los lados de la membrana estaba nuestra pared celular. Pero lo que pasa en las gram negativas es que tienen la pared celular en el medio. ¿Sí? Tienen una membrana. Lo hice muy largo. Tienen una membrana interna y una membrana externa. ¿Sí? Entonces, la membrana externa, la pared celular y la membrana interna. Ok, esos son los tipos de membranas. ¿Qué diferencia hace eso? Bueno, una bacteria puede ser, como diría, puede estar más expuesta al medio si es más fácil penetrarla, ¿sí? Si solo tiene una pared celular, es más fácil romper la pared y pasar por la membrana. Pero si yo tengo una membrana que protege la pared y otra membrana interna, es más difícil alcanzar a esta bacteria, ¿sí? Como que tiene más medios para defenderse, por así decirlo. Bueno, ¿y qué tiene una bacteria? Voy a dibujar acá una cosa que todas tienen. Eso está muy finito. Que es como una colita, que no es una cola, sino que lo llamamos flagelo, ¿sí? Eso confiere movilidad a las bacterias. El flagelo. Bueno, además de eso, ¿qué tenemos? Tenemos el material genético de las bacterias, ¿sí? Que es ¿cómo puedo decir? El material genético no está protegido como en los eucariotas, sino que está disperso, sin protección, en el proteoplasma. Sí, eso es un nombre importante que lo sepan. Proteoplasma. ¿Por qué? Porque el citoplasma es de los eucariotas. Los procariotas tienen proteoplasma. Y eso lo voy a dejar acá. Voy a escribir los nombres en azul, así mantenemos un sistema así. Bueno, el proteoplasma se encuentran los ribosomas
que son compuestas por ARN y proteínas, ¿sí? Que es básicamente lo que tiene la bacteria. El ribosoma que tiene la bacteria es un tipo de ribosoma que tiene un número. Lo dibujamos así. Este es el ribosoma y es un ribosoma del tipo 70S. Que es el ribosoma de las bacterias. ¿Ok? Bueno, además de eso, ¿qué más tenemos? El ADN circular y desnudo, o sea, no tiene proteínas que lo están involucrando. Algunas bacterias poseen un ADN pequeño, sí, que lo voy a dibujar acá. Pero no son todas, pero lo voy a dibujar así mismo. A ver. Bueno, ese es un plásmido. ¿Qué es un plásmido? Es una molécula de ADN que poseen algunas bacterias que puede conferir a esta célula bacteriana una resistencia a uno o a varios antibióticos. Y bueno, por contener información genética, imagínense que a medida que evoluciona esta bacteria, que es expuesta a algún antibiótico o algo así, aprende a defenderse, ¿sí? O sea, dota a la bacteria oportunidades de protegerse de los antibióticos. Y esto se llama plásmido. Que es un ADN pequeño. Pero muy pequeño, chicos. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos la filis, que son estructuras que proporcionan adhesión y plegamiento a la bacteria para que pueda, no sé, unirse a una célula o a otra bacteria. Esto es la filis. En portugués diríamos los cilios. Eso les confiere adherencia, ¿sí? Filis. Bueno, el flagelo, como les dije, les da locomoción. ¿Qué más hay que hablar de las células? Bueno, no hay mucho que hablar de las procariotas. Con eso estamos, ¿sí? Bueno, recuérdense que las bacterias se van a reproducir por un proceso llamado fisión binaria, ¿sí? Vamos a estudiar mejor en reproducción, que es la fisión binaria, pero por ahora es importante que lo sepan eso, ¿sí? O sea, poseen, eso no lo dibujé, no lo escribí, voy a escribirlo ahora. La membrana que es una membrana de fosfolípidos, una bicapa fosfolipídica, y la pared celular.
que es de peptidoglicano. Este nombre es fosfolípido peptidoglicano. ¿Se acuerdan ustedes que nos familiarizamos con ellos en la clase anterior? ¿Sí? Justamente cuando hablábamos de las moléculas orgánicas. Bueno, eso pasa acá. Estamos hablando de las moléculas orgánicas y su organización y los nombres que vienen después derivan de nuestra primera clase. Bueno, vamos a seguir entonces. El próximo que vamos a hablar no es una célula, pero es una estructura que sí está presente en nuestro entorno, entonces sí o sí tenemos que hablar de ellos, que son los virus. Los virus, yo lo voy a escribir acá, los virus. Son parásitos intracelulares obligados. Si ustedes se olvidan de todo de virus, esta frase la tienen que tener en cuenta. Son parásitos, y acá lo escribí muy mal, me flasheé, perdón. Intracelulares obligados. ¿Bien? Bueno, ¿y qué tiene que ver eso, que son parásitos intracelulares obligados? Bueno, que no tienen una célula propia, sino que necesitan estar adentro de otras células para desempeñar sus funciones. ¿Qué implica que son parásitos intracelulares obligados? Que sí o sí necesitan una célula para que puedan reproducirse, para que puedan afectar. Solos no actúan, no tienen metabolismo, ¿sí? Bueno, ¿cómo dibujamos entonces un virus? Los virus tienen una estructura icosaédrica, y acá yo lo voy a dibujar un virus bacteriano, pero hay otros tipos de virus. Les voy a poner una imagen acá después. ¿Y qué tienen los virus? Bueno, pueden tener material genético, que puede ser ADN o ARN, ¿sí? Esto también va a decir el tipo de virus que tenemos, si es un virus de ARN o si es un virus de ADN. Bueno, a esta estructura acá, en blanco, la llamamos cápside lipoproteico. Bien. Bueno, después de eso tenemos el cuerpo, ¿sí?, del virus, que lo voy a dibujar acá. Que es más o menos así.
Bueno, tenemos este cuerpo, ¿sí? Eso va a acoplar el cápside lipoproteico a las fimbrias. ¿Y qué son las fimbrias? Acá los voy a dibujar. Seguro ustedes conocen una araña Estas son las fimbrias. Y la araña tiene piernas, ¿sí? Bueno, las piernas del virus parecen a piernas de arañas. Fimbrias. Estas fimbrias van a localizar las células, las bacterias en este caso, y van a sentir, van a acoplarse, van a plegarse a las bacterias, a la pared celular o a la membrana. Y de esta cauda que funciona como una aguja, ¿sí? Esta punta de acá, perdón, ahora sí, esta punta de acá funciona como una aguja, va a inyectar adentro de la célula este material genético, ¿sí? De los virus. Los virus no son considerados células verdaderas, aunque hagan algunas actividades celulares, ¿sí? Existen dos tipos de virus, los que les comenté, los que poseen ARN como cromosoma, y voy a armar una tablita acá. Los que poseen ARN, ejemplos, el virus del... ¿Qué pasó? Del HIV, ¿sí? Y los virus que poseen ADN. Ejemplos, los virus bacteriófagos, como este. Hay otro virus de ARN muy conocido que seguro ustedes conocen, que es el coronavirus. Que es un virus de ARN, ¿sí? Bueno, estos necesitan de una maquinaria biosintética para reproducirse, o sea, no pueden reproducirse solos. La síntesis de estos virus en las bacterias ocurren de manera muy rápida, o sea, pueden reproducirse de manera muy rápida. Aparte, no son grandes moléculas, sino que son moléculas un poco más simples, pero son muy dañosas generalmente. Entonces son un problema para los seres vivos, ¿sí? Bueno, más que eso, los virus tienen dos ciclos de reproducción. Y acá voy a adelantar un poco el contenido, pero es importante que lo sepan. Vamos a ver en mayor profundidad después. Estaría mejor replicación. Puede ocurrir de dos maneras, ¿sí? Puede ocurrir por el ciclo lítico y el lisogénico. ¿Qué diferencia los dos? Es que en el ciclo lítico la bacteria o la célula va a la lisis, o sea, se rompe, muere después de reproducir el virus. Y en el lisogénico, no. Más allá de eso, en el ciclo lisogénico, lo que pasa es que yo tengo un ADN, y acá voy a hacer un esquema muy simple, pero imagínense que acá yo tengo una célula y tengo acá adentro mi material genético,
Pero un virus muy pelotudo viene a infectar mi célula. ¿Sí? Esto, a ver, acá tiene su material genético y inyecta a la célula su material genético. ¿Qué va a pasar después? Este ARN, ¿sí?, generalmente como el virus del HIV, se va a incorporar, o mejor, sufre un proceso adentro del citoplasma de transcripción reversa, ¿sí?, y se convierte en una molécula de ADN. ¿Y qué pasa si yo tengo una molécula de ADN? Va al núcleo. Esta molécula de ADN se va a fundir con el ADN de la célula. Entonces pasa eso. El ADN de la célula ahora tiene una parte que es suya y una parte del virus. Y esta célula ahora se va a replicar y va a generar otras células hijas todas ellas contaminadas por el material genético del virus, ¿sí?, que una vez que está en ellas sigue reproduciéndose de la misma manera, ¿sí? Bueno, este material genético no está aislado. Ahí estamos. Bueno, vamos a verlo en mayor profundidad después, pero para que lo sepan, ¿sí? En el ciclo lítico, a su vez, el material genético del virus ingresa a la célula. A ver, lo voy a duplicar acá. El material genético del virus ingresa a la célula. ¿Y qué ocurre? Bueno, el ribosoma, que lo voy a escribir RB, va a sintetizar las partículas virales, ¿sí? O sea, la célula va a gastar su energía sin saber, reproduciendo al virus y sus moléculas. Y después de la célula estar llena de las proteínas virales, van a conformarse las estructuras del virus. Y vamos a tener varios virus acá. En cierto punto, la célula está tan llena de virus que lo que hace es lisarse, o sea, romperse. Y cuando se rompe, libera en el medio varios otros virusitos. Sí. Y ese es el ciclo lítico de manera muy simplificada, ¿ok? Para que lo sepa y no quede algo muy a imaginación. Bueno, quiero conseguir una imagen de los otros tipos de virus. Para que quede un poco más dinámico, no voy a ponerla acá, pero sepan ustedes que sí hay otros tipos de virus. Acá voy a dibujar de manera muy simple lo que sería el virus del corona. Si bien yo tengo como una capa externa distinta, adentro siempre voy a tener un cápside, ¿sí?, que es lo que involucra bueno, no me sale, chicos. Que es lo que involucra el material genético de los virus. Y afuera voy a tener proteínas. Y estas proteínas que están
en la capa exterior del virus es justamente lo que me permite identificarlo, ¿sí? Los tests de virales generalmente se hacen buscando algunas de estas proteínas que están afuera del virus, y es lo que se busca en un estudio, ¿sí? Un estudio clínico. Bueno, sigamos entonces. Ya hablamos de los virus, ahora vamos a hablar de los eucariotas, que son los más complejos y los que más tienen componentes. Bueno, llegamos entonces a nuestra parte principal, que son los más importante para nosotros, que son los eucariotas. Y acá vamos a hablar de los eucariotas animales primero, y después de los vegetales, ¿sí? Bueno, todas las organelas que constituyen las células las vamos a estudiar en mayor profundidad después, ¿sí? Aisladamente. Pero por ahora vamos a ver como algo más general de la célula, ¿sí? Bueno, primero, algo que tienen todas las células, una membrana celular, que la va a aislar del medio Esto es un esquema general, ¿sí? No todas las células del cuerpo son así. Pero hacemos este esquema para que por ahí tengamos una base de cómo es una célula. ¿Por qué hacemos eso? Porque, por ejemplo, la neurona es distinta de la célula, por ejemplo, del muslo, ¿sí? Entonces, hacemos un dibujo general, y el año que viene, en el primer año, van a aprender los distintos tipos celulares que hay y sus conformaciones. Bueno, yo voy a dibujar acá una célula interfásica que no está reproduciéndose. ¿Bien? A ver, voy a necesitar más colores. Bueno, creo que con eso estamos. Bueno, primeramente, en la interfase hay 4 estructuras, o mejor, 3 estructuras que van a dictar la organización de la célula, que es el núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática. Eso lo voy a escribir ya, ¿sí? Acá tenemos el citoplasma, y la membrana celular. Bueno, hace falta aclarar acá que esta membrana celular es la membrana que tiene una bicapa fosfolipídica, ¿sí? Como ya vimos anteriormente. Además de eso, tenemos el núcleo, ¿sí? El núcleo hace parte de lo que llamamos sistema de endomembranas, y lo voy a dibujar en un ratito. Bueno, como les dije, las células de nuestro organismo pueden tener una especialización, pueden convertirse en formas diferentes para diferentes necesidades que tenga nuestro organismo, ¿sí? Bueno, pero la membrana plasmática está en todos. La membrana plasmática está formada por lípidos y también por proteínas que forman el glucocálix, que vamos a hablar más adelante. Vamos a tener una clase solo para la membrana celular. Y bueno, la membrana controla en la célula de manera selectiva, tiene permeabilidad selectiva, el pasaje de solutos, ¿sí? Y permite el ingreso o la salida
de macromoléculas mediante procesos llamados endocitosis, y se fue mi lapicera, ahora sí, endocitosis y esocitosis. Bueno, endocitosis, cuando algo ingresa a la célula, y exocitosis, cuando algo sale de la célula. Bien, bueno, algunas células animales, además de la membrana plasmática, tiene algo, o mejor, las células animales solo tienen membrana plasmática. Por otro lado, las vegetales tienen una pared celular, que es de celulosa, y lo voy a dibujar después. Pero ¿qué tienen acá? Tienen el citoplasma, y en el citoplasma se encuentra toda la dinámica de la célula. La principal es donde está el sistema de endomembranas y otros componentes más. Bueno, en el citosol tenemos también los ribosomas. El ribosoma de las células animales, yo voy a dibujar uno grande acá, pero hay varios chiquitos, ¿sí? Es el ribosoma del tipo 80S, ¿sí? De las bacterias es el 70S, y acá de los eucariotas, ribosoma 80S. ¿Qué hace el ribosoma? Producen las proteínas de la célula y también los filamentos del citoesqueleto. Eso ya lo voy a dibujar. ¿Qué es el citoesqueleto? Debe ser más o menos así. Es difícil dibujarlo en su completitud, pero el citoesqueleto es básicamente el esqueleto de la célula. Citoesqueleto. Imagínense que nuestro esqueleto está formado por huesos. El esqueleto de la célula está formado por proteínas, ¿sí? Que están unidas de maneras específicas y organizadas de maneras específicas, y van a unir nuestra célula, ¿sí? Vamos a ver más adelante, tendremos la próxima clase, si no me falla la memoria, es solo para citoesqueleto. Hay 3 tipos de filamentos que son los principales del citoesqueleto. El primero son los filamentos de actina, que confiere movilidad a la célula. Hay también los filamentos intermedios, que por medio de proteínas fibrosas tienen un papel más mecánico. Y también los microtúbulos, que son estructuras, como ya dije el nombre, tubulares, rígidas, en que se hallan los centríolos, ¿sí? Bueno, ya les dibujé el citoesqueleto, y ahora vamos a empezar con el sistema de endomembranas. Lo voy a dibujar, lo que más tenemos adentro del citosol. Bueno, como les dije, la célula, cuando no está reproduciéndose, está en interfase. Y esto, lo que voy a dibujar acá, es un núcleo de una célula que está en el proceso de interfase, ¿sí? A ver. Es más o menos así, no es completamente cerrado. Bien. Este es el retículo endoplasmático, ¿sí?
Pero ustedes seguro ya han escuchado que hay dos tipos de retículo. El retículo endoplasmático liso, que sería este, y el retículo endoplasmático rugoso o granuloso. ¿Qué son estos gránulos? Los gránulos nada más son que ribosomas acoplados a este retículo, ¿sí? Que están ahí para hacer síntesis de proteínas. Entonces lo voy a poner acá. No siempre están un adelante del otro, puede estar al lado del otro. Y este será el retículo endoplasmático granuloso o rugoso. Ustedes elijan cualquiera de los dos nombres, está bien, ¿ok? Bueno, acá ¿qué tengo yo? El núcleo. Esta envoltura del núcleo que tenemos acá la podemos llamar carioteca, que es la capa que tiene el núcleo. Y acá adentro del núcleo vamos a tener nuestro material genético. Como yo les dije, la célula no está reproduciéndose, entonces este material genético no está compactado, sino que está disuelto. Y acá tenemos nuestro ADN, ¿sí? Bien, ya hablamos del retículo endoplasmático granuloso, del retículo endoplasmático liso, pueden poner si quieren, pero con retículo endoplasmático está bien. Y bueno, después, sigamos. Tenemos el complejo de Golgi, ¿sí? Que está conformado más o menos así. A ver, otro color. Con el verde estamos bien. Tenemos acá algunas vesículas, ¿sí? Estas vesículas salen del retículo endoplasmático y viajan hasta el complejo de Golgi. El complejo de Golgi está organizado de una manera muy particular porque tiene dos caras, ¿sí? Una cara cis y una cara trans. Y esto no tiene nada que ver con género. Perdón, está siempre hacia afuera. Bueno, como les dije, tiene una cara convexa y una cara... Esto está mal. A ver. Tiene una cara convexa y una cara cóncava, ¿sí? Esta cara convexa la llamamos cara trans, ¿sí? Cara trans, que apunta para este lado. Y tenemos la cara cis, que es la cara que podemos decir que da la espalda para el núcleo, ¿sí? Bueno, ahí lo tenemos. Acá adelante también hay otras vesículas que podemos decir. Bueno, estas partes mayores las llamamos cisternas. O mejor, algo así. Este es el aparato de Golgi.
tiene adentro suyo y conformando su organización lo que llamamos las cisternas, que son estas estructuras mayores, y también las vesículas, ¿sí? Como yo les dije, hay siempre una manera de comunicarse con las otras organelas adentro de la célula. Entonces, algo que está, por ejemplo, en el retículo endoplasmático puede salir y dirigirse hasta el complejo de Golgi, ¿sí? Al aparato de Golgi, y después puede salir de la célula, ¿sí? Estos componentes orgánicos de la célula viajan y comunican entre sí, ¿sí? Se movimentan. Estas vesículas, ¿por qué las llamo vesículas? Así nomás. Porque pueden tener distintos nombres dependiendo de lo que tengan adentro, ¿sí? Una vesícula puede ser tanto un lisosoma cuanto un endosoma. Eso varía, ¿sí? ¿Qué es un endosoma? Son vesículas que son liberadas o secretadas afuera de la célula por exocitosis. O también son organoides que están destinados a recibir enzimas del Golgi, por ejemplo, y después se convierten en lisosomas, pero siempre llevan algo adentro. Son como los mensajeros, el sistema de correos de la célula. Yo acá les voy a señalizar uno de estos como un endosoma. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el lisosoma. Fíjense que voy a usar una bolita también, pero la voy a dibujar de otra manera, como un color más intenso. ¿Y por qué? Le voy a hacer un simbolocito así en azul para que lo sepan diferenciar. Esto es un lisosoma. ¿Y qué diferencia tiene? Mucha. El lisosoma es la organela o el organoide de la célula que va a hacer la degradación, ¿sí? Va a hacer degradación del material que se encuentra en la célula. Va a degradar las moléculas de la célula. ¿Y por qué lo dibujé de manera tan distinta? Es porque el lisosoma es una vesícula que tiene un pH propio y un funcionamiento distinto también. Recibe enzimas del aparato de Golgi. Con esas enzimas se une a componentes que la célula ya no quiere o precisa destruir y las destruye, ¿sí? El lisosoma hace eso. Hace la digestión celular, por así decirlo. Es nuestro lisosoma. Bueno, ¿qué más tenemos? Obvio que la célula tiene más de un ribosoma, tiene más ribosomas ahí esparcidos por toda la célula. Podemos dejar acá dibujadito. Más allá de eso, posee también lo que llamamos peroxisoma, ¿sí? Esto también es una bolita. ¿Con qué color? Lo hago así, en rojo. Y voy a poner un P para que sepan. Ustedes lo pueden poner como que rayadito para que lo sepan diferenciar. Esto es un peroxisoma. Están rodeados por una sola membrana y poseen enzimas vinculadas para degradar el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Que lo conocemos como agua oxigenada. Y también
protegen la célula, pero tienen una función desintoxificante, detoxificante, por así decirlo. ¿Okay? Son los peroxisomas. ¿Ok? Bueno, hay algo más que tenemos acá, que son las mitocondrias. Las mitocondrias son muy importantes, pero muy importantes para la célula, porque la energía que la célula tiene está sintetizada por las mitocondrias. Obviamente vamos a hablar más de la mitocondria en próximas clases, pero en el día de hoy es importante que ustedes sepan su función. La mitocondria está en todas las células eucariotas y están involucradas en la síntesis de energía, la síntesis enérgica. ¿Ok? Más allá de eso, poseen organoides, las células vegetales, a su vez, que son como los plástidos, ¿sí? Que tienen varios nombres. Pueden ser cloroplasto, amiloplasto, depende de su funcionamiento y del tipo de célula vegetal en que están. Y tienen el mismo papel de la mitocondria en la célula animal, pero en la célula vegetal. Bueno, con eso llegamos a casi todo. Nos falta una cosita más, que son los centríolos. Los centríolos siempre, y esto sí es importante, dibujamos siempre el retículo endoplasmático en vuelta del núcleo. Dibujamos adelante del retículo y de los retículos el aparato de Golgi, la mitocondria, los peroxisomas, los endosomas, los ribosomas. No hace falta que estén ubicados en un lugar específico, pero esta estructura que voy a dibujar ahora, que son los centríolos. Ahora voy a borrar esta Z que hice para que no influya en mi dibujo. Ahí estamos. Bueno, esa estructura siempre, otra vez repito, siempre tiene que estar al lado del núcleo. Los centríolos, vamos a estudiar más adelante, están involucrados en el proceso de división celular, ¿sí? Más específicamente en la mitosis y en la meiosis. Estos centríolos están siempre al lado del núcleo. Y más, están dispuestos de manera perpendicular, o sea, forman un ángulo de 90 grados, como más o menos una L, ¿sí? Estos son los centríolos. Y vemos también que hay un filamento del microtúbulo que sostiene los centríolos, ¿sí? Bueno, eso no hace falta que lo dibujen, pero para que lo sepan que están ahí. Chicos, hay algo que llamamos sistema de endomembranas. Vamos a tener una clase específica para hablar de eso. Pero acá quiero aclarar algo. Este sistema de endomembranas, como que tiene su forma interior y su... ¿Cómo explico? Como que se puede interactuar, ¿sí? Y algunos organoides no hacen parte del sistema de endomembranas. Algunos sí hacen parte. ¿Qué hace parte del sistema de endomembranas entonces? Voy a poner una estrella naranja. La membrana celular
La membrana plasmática sí hace parte del sistema de endomembranas. Los endosomas hacen parte del sistema de endomembranas. El retículo endoplasmático hace parte del sistema de endomembranas. El núcleo sí hace parte del sistema de endomembranas. El carioteca no lo voy a poner porque es una parte del núcleo. El retículo endoplasmático granuloso también hace parte del sistema de endomembranas. ¿Sí? El aparato de Golgi también hace parte del, hace parte del sistema de endomembranas. Todos estos están conformados de manera muy específica y interactúan de manera muy simple entre sí. Pueden salir una vesícula del Golgi e ingresar, no sé, al retículo endoplasmático o salir de la célula por un proceso de exocitosis, y eso lo vamos a ver en mayor profundidad en las próximas clases, pero acá es importante que lo sepan eso, ¿sí? Que todos estos hacen parte del sistema de endomembranas. Y bueno, ¿y qué no hace parte del sistema de endomembranas? El ribosomo, la mitocondria y el peroxisoma, ¿sí? El citoesqueleto también no hace parte, pero interactúa con el sistema de endomembranas, lo facilita. Esto lo vamos a ver en la clase del citoesqueleto, ¿sí? Bueno, ya hablamos de casi todo. Esto acá arriba son los cilios, no es todas las células que tienen cilios, ¿sí? Hace falta aclarar que en las bacterias lo llamamos de filis, cilios, y acá es un flagelo que también, así como en las bacterias, les dota a las células de mayor movilidad. Bueno, saquen un pantallazo, si ya no fueron dibujando conmigo, de esto que es la estructura general de las células. ¿Y cuál es la diferencia principal de lo que tenemos acá para una célula vegetal? ¿Sí? A ver si puedo hacer algo como eso. Para que tendremos más tiempo. No se puede, pero no hace falta. Voy a dibujar acá lo que sería nuestra célula vegetal. Primero, la célula vegetal, como vimos anteriormente, en diferencia de la célula animal, tiene algo que llamamos pared celular, ¿sí? Esa pared celular de la célula vegetal es una pared celular hecha de celulosa, ¿sí? La celulosa está presente en nuestro cotidiano. Ejemplos, el papel. El papel que utilizamos es celulosa. Bueno, vamos a poner nombre a las cosas. Entonces tienen pared celular de celulosa. A ver si puedo pegar todo eso, porque es lo mismo, tienen lo mismo. Así ahorramos tiempo. Veamos. Podemos acomodarlo acá. Bueno, acá tenemos el núcleo
¿sí? Igual que en las células animales. Voy a dibujar acá más el centro. Listo. Hay también citoesqueleto, pero voy a dibujar de otra manera. Estas flechas las saco. Y estas también. Listo, ahí estamos. Para que sea más fácil. Bueno, todos los componentes que teníamos anteriormente en las células animales, en las vegetales voy a tener también. Excepto las mitocondrias. Esas no voy a tener. ¿Por qué? Porque tienen los plástidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de ellos? Y podrían ser los cloroplastos o los amiloplastos, que son cosas distintas. Acá un peroxisoma. Me quedó enorme, lo dibujo después. Pero hay otras cosas que tienen. Tienen un báculo central, ¿sí? ¿Y qué es este báculo central? Es básicamente la manera que tiene la célula de regular la cantidad de agua que tiene. Además de la pared celular, tienen también una membrana. Quedó malísimo. Tienen una membrana plasmática. No tienen solo la pared celular. Tienen otra cosa que llamamos glioxisoma en lugar del peroxisoma, que es el glioxisoma. Tienen la membrana celular. Tienen el aparato de Golgi. Acá los endosomas. El lisosoma. Tienen un núcleo con material genético. Tienen el retículo endoplasmático. Liso, como también el retículo endoplasmático rugoso o granuloso, ven lo mismo. Tienen también el citoesqueleto. ¿Qué más tienen? Acá al lado del núcleo, como ya les había dicho, los centríolos. Y más, tenemos también los cloroplastos, sí, no me podría olvidar de ellos. Que los puedo dibujar acá para que me quede más espacio.
sí son responsables por la síntesis energética en las células. Los dibujo más o menos así, que es más o menos como está en el libro. Pueden ser aminoplástidos, pueden ser cloroplastos. ¿Eso hace diferencia? Bueno, para el examen, no. Si ponen un cloroplasto, ya está bien. Cloroplasto. ¿Esto hay que saber dibujar? Sí, todo. Sí o sí. Tienen que saber, no es una opción. ¿Ok? Bueno, más allá de eso, de todo eso que no es poco, tenemos algo que llamamos gran vacuola central. A ver, otro tono de azul para que lo puedan diferenciar. Y esto cambia de tamaño, ¿sí? Conforme la célula necesita. ¿Ok? Bueno, como les dije, la célula está organizada así en el proceso de su interfase, que es la fase que no tiene, ¿cómo puedo decir? Que no está dividiéndose, no está preparando para dividirse. Entonces se queda así, organizada de esta manera. Pero podría estar organizada de distinta manera si estuviera en el proceso de reproducirse. Bueno, acá lo escribo 3, parte 2. Célula vegetal. ¿Ok? Bueno, chicos, me falta poner el nombre. Gran vacuola central. No siempre está en el centro de la célula. Es importante aclarar eso. Bueno, chicos, con eso estamos en nuestra clase de organización general de las células. Estudien los dibujos principalmente, porque en el examen les pueden pedir dibujar eso, o entonces pueden pedir que ustedes pongan nombre a estas estructuras, ¿sí? Bueno, les deseo buenos estudios y nos vemos en la próxima clase.